Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar la actividad número 7 dentro de la materia de interpretación lógica y argumentación jurídica de la licenciatura en Derecho con énfasis en juicios orales dentro del tercer cuatrimestre a cargo de nuestro catedrático, la doctora Irene Hernández Cancino, y su alumno y servidor José María Campero Valle. Bueno, vamos a ver todo lo que es la argumentación, ¿no? El derecho es un discurso social, ideológico y político que produce y reproduce la representación imaginaria de los seres humanos respecto de sí mismo y de sus relaciones con los demás, que dota un sentido de conductas de personas y las convierte en sujetos. De tal manera que la argumentación en todos los campos del derecho, ya sea aplicación, creación, ejecución, enseñanza, tienen un aumento en la importancia en los estados constitucionales. La argumentación jurídica es diferente a lo que es la lógica jurídica. La argumentación incluye a la lógica, ¿sí? Y otros elementos como es la retórica, la práctica comunicativa, la hermenéutica y diferentes aspectos, ¿no? Entonces, en sí, la lógica solo se reduce a los silogismos, ¿no? Entonces tendríamos que ver ese aspecto. ¿En qué consiste o cuáles son los factores del auge de la argumentación jurídica? Pues es precisamente el pluralismo jurídico, el tipo político que se maneja, el orden pedagógico y el auge de las nuevas tendencias a los juicios orales y un orden más práctico. Por lo tanto, las principales concepciones de la argumentación jurídica son tres, que es una argumentación formal, material y pragmática. De tal forma tenemos que definir que existen normas y normativa. Las normas son o se refieren a las aspiraciones que nos guían, ¿no? Los preceptos que están hechos a que o estamos obligados a obedecer en dirección de nuestras acciones. Y por otro lado está la normativa, que son los criterios correctivos si se violan esas normas. Hablando en esta circunstancia, podemos decir que la lógica formal es distinta a la lógica del derecho, que reclama la utilización de criterios valorativos, teológicos. La lógica formal es meramente instrumento de la lógica del derecho. Tenemos tres momentos para hacer la lógica como tal, ¿no? Que es interpretar, argumentar y motivar. De tal forma que la norma es parte de un vasto sistema jurídico y necesariamente debe de tener una coherencia, una plenitud y una actualidad conforme al sistema jurídico. Ahora, el derecho tiene naturaleza lingüística. Las palabras tienen dos niveles. Un significante, que es la expresión como tal, y el significado, que es el contenido de esa expresión o la conducta perseguida, ¿sí? Las palabras también pueden ser de forma vaga o vaguedad, como menciona, que es una textura abierta, no son vagas, no es concreto como tal, y la ambigüedad de estas palabras, que tiene más de un significado. Entonces, para aplicar la norma, primero se debe interpretar, buscar en un sentido a la norma, hacer comprensible esa norma, de modo a lograr comprender y hacer comprender el derecho, ¿sí? La argumentación jurídica contiene tres zonas. Es una zona de seguridad positiva, una zona de seguridad negativa y una zona de penumbra. La zona de seguridad positiva es lo que incluye la norma. La zona de seguridad negativa es lo que está fuera de la norma, y la zona de penumbra es la discusión entre la zona de seguridad positiva y la zona de seguridad negativa. Y aquí es donde entra el dilema de la argumentación jurídica. Las teorías de interpretación se pueden dividir en tres, ¿no? Que es la subjetiva, objetiva y tecnicista. La subjetiva es la voluntad del legislador, es estática y concreta. La objetiva, que es en sentido de la realidad,
y tiene una posición dinámica o cambiante, y la tecnicista, que es puramente lingüística. Las clases de interpretación en función del sujeto se realizan en auténtica, judicial y doctrinal, y en función a los alcances o los resultados es restrictiva, extensiva y progresiva. Los métodos de interpretación, pues existe gramático, que es el significado de las palabras; históricos, que son los antecedentes; lógico, que es la coherencia de los hechos; sistémico, que es que las normas están dentro de un sistema, el cual busca unidad y coherencia entre las normas y ese sistema, de tal manera que la argumentación está orientada fundamentalmente a persuadir. ¿Sí? Una sentencia es la suma de argumentos e implica estructurar una secuencia coherente de pensamiento. El razonamiento jurídico es práctico y demostrativo, y precisa justificación interna y externa. De tal manera que el paso de la actividad argumentativa se divide en 4 funciones. Se podría decir que es una premisa mayor, una premisa menor, una inferencia y una conclusión. La premisa mayor vendría siendo la norma, la premisa menor son los hechos relacionados con un caso específico, y la inferencia es la relación de la premisa mayor con la premisa menor, y la conclusión es la proposición final de los 3 aspectos anteriores. Cualidades de la argumentación, pues la argumentación tiene que ser coherente, congruente con la conclusión, razonable, ¿sí? Tiene que ser suficiente, tiene que tener lo necesario, ¿no? Tiene que ser clara, no necesita una nueva reinterpretación. De tal forma que la veracidad de estos pues tienen principios, que es identidad, veracidad, razón suficiente, de tal forma que podemos obtener ciertas modificaciones con estos principios y establecer un argumento claro y conciso. También dentro de esta situación existe lo que se denomina falacias de la argumentación, en donde entran 2 tipos, que es un paralogismo y un sofismo. El paralogismo es un argumento defectuoso de buena fe, mientras que el sofismo es un argumento defectuoso de mala fe. ¿Sí? Entonces, la motivación para la argumentación jurídica es la justificación razonable, ¿sí? O razonadamente de esta circunstancia. Otorga legitimidad a la decisión de los jueces o de las personas que están a cargo de esta función, y vuelve los derechos funcionales, se podría decir. Los principios de la lógica los principios lógicos son de identidad, que a un caso semejante se le tiene que dar una consecuencia semejante. Principios de no contradicción: no puede una premisa afirmar y la otra negar, ¿sí? Principios de razón suficiente, relativo al conocimiento de la verdad, que se considera algo veraz y conciso. Y el principio del tercio exclusivo: si existen 2 proposiciones de las cuales una se afirma positiva o verdadera y la otra, una afirma y la otra niega, y encontramos a una verdadera, no puede existir una tercera, ¿sí? La argumentación debe entender las máximas de la experiencia de las personas que están ahí, ¿no? Es consolidar un argumento desde todo, no solamente desde la lógica, sino ver todo. Esto de la argumentación jurídica entra en auge, se podría decir, por lo que es los juicios orales, las litigaciones, y entra un sistema de lógica y gramática para defender un argumento. Y por supuesto conocer todo lo que hemos visto en esta materia, que es consolidar estas actividades y establecer un argumento jurídico, y poder establecer un juicio oral o una comunicación entre un juez y otra persona o los litigantes, y de tal forma que podamos establecer un argumento lógico,
congruente y con una buena gramática. Pues ese es mi video, muchísimas gracias y linda tarde.